días, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amén. Yo siempre le aconsejo a usted que nada debe interrumpir su adoración a Dios. Si usted entréguese en ese tiempo, olvídese de todo lo demás, usted está en comunión con el Señor, ¿sí? Dándole su mejor adoración, su mejor alabanza. Así es que cualquier cosa que venga a su mente, alguna distracción, no lo permita. Goce del tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Amén. Ahora le toca entonces también poner atención y concentrarse en el mensaje de la palabra del Señor. Antes de ello, vamos a tener a un niño, creo que es un niño, sí, ¿no? Que va a estar dirigiéndonos en oración. Estamos en llevando a cabo un plan de oración. ¿Cuántos saben que hemos entrado este año a un plan de oración en la iglesia? Muy pocos, ¿ya ve? ¿Por qué? Porque no están al tanto de las cosas que en la iglesia se hacen. Ya estamos estudiando, hemos terminado un curso pequeño de la oración, estamos estudiando los viernes evangelismo, pronto vamos a comenzar los estudios de discipulado. Entonces, los domingos vamos a tener aquí siempre a un niño, una niña, o un joven, o un adolescente, o algún hermano mayor que nos dirige en oración con un motivo especial, y todos nos vamos a unir a esa oración, ¿ya? Hoy día está aquí con nosotros nuestro hermano Limachi, ¿ya? Entonces, bien, adelante, hijito, ¿sí? David. Muy bien. Y ahí empiezas tu oración, ¿ya? Les invito a todos a orar. Buenos días a todos. Mi nombre es Yasser David. Y gracias por esta oportunidad que me han dado. Gracias porque también Dios nos ha dado un día más de vida, porque es un milagro poder respirar, porque no es de nosotros, es de Dios. Los invito a orar, por favor, hermanos. Amado Dios todopoderoso, Señor Jesucristo, Padre Celestial, Señor, te pido pedir, Señor, que a todas las familias nos enseñen a orar en todo tiempo. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, porque hemos podido respirar, hemos podido ver a nuestros familiares queridos, Señor. Haz que podamos orar en todo tiempo, protégenos de todo mal, cuídanos, Señor, y hace que todos los que estén heridos, Señor, hermanos y hermanos en Cristo, Señor, cúralos de toda enfermedad. También, Señor, te pido para que esta iglesia sea una iglesia santa, que evangelice, disipule y sirva en unidad necesitada, rendirnos en obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Señor, te pido que a todas las familias que todavía no se han unido, Señor, haz de que habite el Espíritu Santo en su corazón, Señor, para que puedan conocer a Cristo. Y también te pido que los ancianos, líderes de cada ministerio, todos los que sirven y cada cabeza de hogar sean hombres de oración. Señor, bendícelos, Señor, y te pido, Señor, guárdalos y cuídalos. Y haz de que más de nosotros nos unamos a Cristo, Señor, y los que no están unidos, los invito a que se unan a Cristo. Gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano David. Bendiciones. Muchas gracias. Damos gracias al Señor, amados hermanos, ¿sí? Que nuestras oraciones suban como un olor fragante delante del Señor. Amén. Muy bien, los saludo a todos ustedes, bienvenidos, y pedimos al Señor que bendiga este tiempo de exposición de su palabra. Vamos a hacer un alto al capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, pero antes de ello, todavía no abran sus Biblias, escuchen con atención la parte introductoria de este mensaje. El título del mensaje del día de hoy es ¿existirá alguien en quien confiar plenamente? Ese es el título a base de una pregunta para el día de hoy, y quiero comenzar expresando lo siguiente a modo de una introducción, ¿no? Todos nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes necesidades de diferente índole, de diferente tipo. Entonces, siempre hay cosas que nos faltan,
¿no? Algunos de repente con mayor necesidad, otros con menos, pero siempre tenemos necesidad. También muchos de nosotros pasamos momentos difíciles y necesitamos en esos momentos difíciles sentir la seguridad de que alguien está allí a nuestro lado, ¿verdad? Y la realidad es que es difícil encontrar a una persona que cubra todas estas expectativas y todas estas necesidades. Es muy probable que de repente usted tenga alguien en quien confiar y a quien acude para sus necesidades materiales. Es muy probable entonces que usted tenga una persona así o de repente usted confíe mucho en su trabajo, en su labor, en su centro laboral. Confía de repente en la persona que lo vinculó a ese centro laboral, lo recomendó, y esa persona tiene un acercamiento, es una persona de confianza de repente en la empresa, entonces eso le da a usted seguridad, ¿verdad? O el mismo hecho de firmar un contrato ya le da una seguridad por 1 año, 6 meses, por el tiempo que se haya firmado. Y bueno, eso le genera cierta confianza. En otro sentido, puede ser que usted recurra a otra persona para los momentos difíciles que siempre uno atraviesa. O otra persona en quien usted le confía cosas muy personales, muy íntimas, ¿sí? Sin embargo, la experiencia de la vida nos dice que muchas veces uno termina con experiencias amargas y experiencias en la cual uno sale lastimado y desilusionado también. Por ejemplo, de aquel caso que le estoy comentando de la persona que a usted lo recomendó para ese trabajo, de repente después le empieza a cobrarle el favor y se lo empieza a cobrar de repente el favor de una manera no ética, hasta inclusive con alguna práctica inmoral de repente, ¿verdad? O aquella persona a la cual usted acudió para pedirle ayuda en momentos difíciles, de repente un tiempo después le saca en cara la ayuda que le ha prestado, ¿sí? Así es que hay estas situaciones, hay estas experiencias. ¿Han escuchado ustedes que el gobierno tiene personal de confianza? Que los ministros son ministros de confianza. ¿Y cuánto tiempo dura? Después le retiran la confianza, ¿verdad? Entonces, cuando miramos la vida nuestra particular en la sociedad, encontramos entonces estas situaciones que terminan en una amarga experiencia. Así que la pregunta es, ¿existirá una persona a quien confiarle no solamente una, sino todas nuestras necesidades? ¿Habrá alguien en quien confiar y que no termine defraudándonos? ¿O que no termine cobrándonos el favor? ¿O que no termine sacándonos en cara el favor que nos ha hecho? ¿Existirá alguna persona? La Biblia dice que sí, y esa persona es Dios, ¿sí? La Biblia dice que sí, y esa persona es Dios. En uno de sus textos más citados, y que lo hemos entonado el día de hoy, la Biblia presenta a Dios en la figura de un pastor. David, ¿sí? No el niño David que estuvo aquí, sino David en un momento de su vida, David escribe el Salmo 23 inspirado por el Espíritu Santo para testificar acerca de la fidelidad de Dios durante toda su vida y en su experiencia personal, en su experiencia familiar y también en la experiencia de su nación, y aún con una mirada mesiánica, ¿sí? Con una mirada entonces puesta en el Mesías. Una fidelidad que según las Escrituras se ha visto reflejada en el testimonio propio de David. Y así como a él le ayudó a confiar, ¿sí? A confiar en Dios como su pastor, en esta mañana también este texto que vamos a leer nos debe ayudar a nosotros a confiar también o a depositar toda nuestra confianza en Dios, en la figura de nuestro pastor, ¿sí? Por ello quiero compartirle tres razones por qué confiar en Dios como tu pastor. La primera razón es, nada te faltará. La segunda es que estará a tu lado en los momentos difíciles, y la tercera es que siempre estará con usted. Por ello vamos a leer entonces el Salmo 23, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 y vamos a desarrollar este Salmo.
el Salmo 23. Dice así la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así que aquí encontramos, amados hermanos, la figura de Dios como pastor. Y David detalla lo que hace un pastor con sus ovejas, ¿ya? Esta figura es una representación, no es una ilustración, como la semana pasada recurrimos al texto mismo y nos dio una ilustración del cuerpo de Cristo. No, aquí es una representación real de Dios como pastor y David en la posición como oveja, ¿ya? Como oveja. Y esta representación real de la experiencia en carne propia que David vivió, la lleva en su corazón y manifiesta entonces con total claridad y con total convicción de que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Y va a pasar a dar las razones de por qué él afirma esto, ¿sí? ¿Por qué afirma esto? El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿sí? David está diciendo: mi pastor me ofrece descanso y reposo. Ya, mi pastor me ofrece descanso y reposo. Para las ovejas, el pastor es una persona imprescindible, ¿sí? Pues en ese entonces, en el Medio Oriente, los pastos estaban diseminados por enormes extensiones de tierra, de sendas inciertas, de desiertos, peligrosos inclusive, ¿sí? Así que, ¿qué era lo que hacía el pastor? Él iba temprano al redil para llamar a sus ovejas oían su voz, reconocían la voz de su pastor y lo seguían inmediatamente, ¿ya? Después el pastor conducía este rebaño, su rebaño, a los pastos y ahí él se quedaba todo el día y en ocasiones, incluso las noches, en condiciones de repente climatológicas adversas, noches de frío, noches heladas, con jornadas completas de día y de noche, pero se quedaba allí pastoreando a sus ovejas, ¿sí? ¿Y a dónde los llevaba? Dice que a delicados pastos, ¿sí? A delicados pastos. El pastor busca lugares de delicados pastos para que después de recorrer largo caminar y debido al cansancio, entonces lo primero que él hace es sentar a sus ovejas, no en cualquier pasto, no en cualquier lugar, sino en pastos delicados. Allí las sienta a sus ovejas para que descansen después del trajín que han tenido de largo recorrido, ¿sí? Así es que el pastor es el que sabe dónde están estos delicados pastos y él las guía hasta llegar a estos lugares para hacerlas descansar, ¿sí? El verso también dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué lleva a sus ovejas a aguas de reposo? La palabra de reposo aquí tiene un sentido de quietud, de calma, de un lugar tranquilo, sin vientos, sin olas, ¿sí? Aguas de reposo quiere decir aguas tranquilas, ¿sí? Y cuando el pueblo de Israel, en su experiencia, bajo la guía y la conducción de Dios, cuando salió de Egipto, el Señor lo sacó de Egipto, y después de estar en el monte Sinaí, el Señor se dispone a llevarlos. Dice la Biblia que lo siguiente: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, dice, ¿sí? Lugar de descanso. Eso está en Números, capítulo 10, versículo 33.
Entonces Dios, a cargo de su pueblo, los guía, los lleva para buscarles, dice, un lugar de descanso. Ya, un lugar de descanso. Así es que esto le ayuda a David a entender, comprender y tener una convicción de saber que al lado de su pastor nada le faltará. No le faltará ni descanso ni reposo, porque su pastor lo llevará hasta estos lugares donde podrá descansar. Y en este lugar estará en un estado de alegría, de gozo y de plenitud. Porque realmente el lugar de descanso quiere decir entonces un lugar donde se encuentra un estado de satisfacción, un estado de alegría, un lugar donde la persona tiene una confianza, una plenitud, una serenidad, ¿ya? Y las ovejas se sentían así, ¿ya? Cuando su pastor la llevaba a esos lugares, a esos delicados pastos y a esas aguas de reposo, ¿ya? Ahí estaban tranquilas, serenas, gozando de ese lugar delicado que el pastor los había llevado, y por lo tanto ese lugar de descanso para ellas era un lugar de plenitud, por decirlo, de satisfacción. Así que David tiene claro eso, por eso él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque él me lleva a esos lugares de delicados pastos y me hace descansar. Y a su lado, ¿sí?, mi alma tiene una satisfacción, una plenitud, una tranquilidad, una paz, un gozo, ¿sí? Tiene esa convicción. El verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma, dice. David sabe que Dios, por amor a su nombre, conforta su alma y lo va a guiar por sendas de justicia. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué aclara esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir confortará mi alma? Esto quiere decir que el Señor restaura, que el Señor refresca el alma. Tiene un sentido de restaurar, de devolver a la existencia, el uso o función o posición original, ¿sí? Es llevar. Confortar el alma quiere decir llevar a la persona a la posición original, ¿sí? Es decir, que el significado básico de este verbo confortar es devolver al punto de partida, ¿sí? Devolver al punto de partida, ¿ya? Y eso es lo que nos indica el contexto de este versículo 3. ¿Qué está diciendo David? Ponga atención. ¿Qué está diciendo David? David dice: mi pastor, Jehová es mi pastor, me confortará, es decir, me restaurará, me devolverá al punto de partida donde yo como oveja me extravié. Eso está diciendo, ¿sí? Y una vez que me devuelve al punto original, al punto de partida, Él me guiará. Y eso quiere decir, me conducirá y Él estará gobernándome nuevamente después de haberme yo extraviado, ¿ya? ¿Y por dónde me conduce ahora? Por sus sendas de justicia, ¿sí? Es decir, por los caminos rectos de Dios, no por los míos, porque cuando yo me conduje por mis caminos, me extravié, me alejé del rebaño, me alejé de mi pastor, ¿sí? Pero fue necesaria su intervención por amor a su nombre para regresarme al punto de partida. Eso quiere decir que confortará mi alma. Cuando una persona está perdida, si usted en un momento ha estado perdido, no sabe una dirección, ¿qué le produce a una persona perdida? Un poco de temor, de miedo, ¿verdad? Y cuando encuentra la dirección o algo, a alguien, entonces se le devuelve el alma al cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien ha experimentado ese momento, entonces sabe y entiende lo que estoy queriendo ilustrar. Una vez encontramos a nuestra hija Leslie en ese estado, ¿sí? Y no es casualidad que yo pasara por ese lugar, porque teníamos una reunión familiar en el Callao todos, y todos teníamos que llegar de diferentes lugares, ¿no? Yo creo que iba de acá de la iglesia, mis hijos creo que iban desde otros lugares, mi esposa también, entonces, de diferentes puntos, pero ella se perdió, entonces por ahí por la avenida Canta Callao, entonces no sabía, siempre habíamos ido todos juntos, era la primera vez que ella se conducía sola,
Y entonces fue el Señor que me llevó en el momento correcto, por el lugar correcto, y paró ahí el colectivo, y yo volteo la mirada y la veo ahí, ¿no? Yo digo, bueno, ya llegará, ¿no? Tomará el carro. Entonces, no sé cómo el Señor pone en mi corazón llamarle, y le llamo por su nombre. Entonces ella reconoce mi voz y vino corriendo y se echó en mis brazos a llorar, ¿no? El chofer también se puso a llorar al verla llorar a ella, porque estaba perdida, ¿sí? Y yo no sabía que estaba perdida, ¿no? Pero hay esos momentos, ¿sí? Entonces a uno le vuelve el alma al cuerpo. Y David está diciendo, yo como una oveja me perdí, me extravié, pero la intervención amorosa de mi pastor me encontró y me devolvió al punto de origen, para guiarme por su senda de justicia, no por mi camino, porque mi camino yo estaba perdido. Eso es lo que dice el verso 3, ¿sí? Esa senda de justicia que habla entonces del camino de rectitud, de honradez. Dios entonces conduce, gobierna ahora a David entonces por estos caminos que se caracterizan porque son caminos rectos, justos y honrados, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Dice David. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo ha hecho? Si yo en mi desobediencia me he apartado del redil, del rebaño, ¿por qué lo hace? Dice que lo hace por amor a su nombre, dice. Que Dios, esto quiere decir que Dios lo hace por su pura bondad, lo ha hecho por motivo de quién es Él, lo hace en nombre de su honor, su nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Lo hace por causa de su nombre. Entonces David tiene claro que su pastor lo ha confortado, lo ha guiado, no porque Él sea el rey de Israel, no porque Él sea el dulce cantor de Israel, no lo hace porque Él lleva la sangre hebrea, no lo hace porque Él pertenece a la nación de Israel, no lo hace entonces por ninguno de estos motivos, no lo hace ni por su nombre, ni por el nombre de su nación, ni lo hace por el nombre de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, no lo hace por ninguno de estos nombres, por más nombres renombrados de los patriarcas de su nación, no, sino que Dios lo hace por amor a su santo nombre, a su glorioso nombre, ¿sí? No lo hace, ¿sí? Si usted ha estado extraviado alguna vez, ¿sí? Y Dios lo ha vuelto a sus caminos, lo ha hecho por amor a su nombre, por amor a su santo nombre, a su glorioso nombre, ¿sí? Entonces David sabe que al lado de su pastor no le faltará quien lo restaure, no le faltará quien lo devuelva al punto de partida de donde se extravió como oveja, y que este Dios lo hace por amor a su santo y glorioso nombre. Verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿sí? Razón número 2 que da David para confiar en Dios como su pastor es que Él estará a su lado en los momentos difíciles, ¿sí? Mi pastor, dice David, estará a mi lado para infundirme aliento en los momentos difíciles de mi vida, aún en aquellos momentos donde mi vida esté al borde de la muerte, aún en esos momentos, Él me infundirá aliento, dice, ¿sí? Eso es lo que quiere decir con valle de sombra de muerte. Entonces, ilustra una tiniebla, una profunda oscuridad, una condición de peligro. Y todo este salmo es una expresión poética, ¿sí? Y este término, valle de sombra de muerte, se usa para destacar la dificultad, la crisis, para enfatizar la adversidad. Miren que ahora, el verso 2, ¿dónde están las ovejas? Están en delicados pastos, junto a aguas de reposo. Están en un lugar donde están paz y amor, ¿ya? Donde todo está tranquilo, ¿sí? Donde nada les preocupa, nada les altera, están alimentándose bien allí, están bebiendo de esa agua limpia, pura, ¿sí? Pero las ovejas no solamente siempre están en ese estado, hay momentos donde su vida corre peligro también. Y en esos momentos de peligro, en esos momentos de crisis, el verso 4 enfatiza, ¿sí?, que aún en estos momentos, en contraposición de los delicados pastos y las aguas de reposo, que simbolizan esa calma y esa tranquilidad, David dice, no temeré, dice, no temeré, ¿sí? No temeré, no tendré miedo, no estaré atemorizado, es decir, no estará en un estado de gran angustia y profunda preocupación,
por alguna circunstancia desfavorable, y con esta declaración, David, como oveja, hace una declaración ¿de qué? De seguridad. De seguridad total, no le teme al mal. ¿Por qué? Porque confía que a su lado estará su pastor. A su lado estará su pastor, ¿sí? Y un pastor que esté equipado, porque es un pastor que tiene una vara, un cayado. Una vara que era como un mazo para defenderse de los enemigos y de los animales salvajes al momento de pastorear a sus ovejas. El pastor así las defendía de las fieras en el desierto, ¿sí? Y con esa misma vara también él cuidaba a las recién nacidas, a las recién paridas, cuidaba a las ovejas esparcidas, porque las ovejas se esparcen de estar en el campo, entonces, ¿sí? Se esparcen, se distraen, otras se extravían, ¿ya? Pero con esa vara el pastor cuida a sus ovejas de los enemigos, de los animales salvajes. Y también tiene el cayado pastoril, que servía ¿para qué? Para proteger el rebaño también. El cayado podía alcanzar 1 metro, 2 metros de largo, ¿sí? Y tener algunas veces, tenía una forma de gancho en el extremo. ¿Para qué? Para manejar a las ovejas, para dirigir al rebaño, para que las que estaban esparcidas volverlas a reunir, y para defenderlo también, porque con ese cayado también el pastor defendía entonces del león, del oso, de cualquier animal en el desierto, ¿sí? Así es que el pastor está equipado con una vara, un cayado entonces con el cual el pastor sabe hasta dónde golpear las ovejas y no hacerle daño para volverla a reunir, para guiarlas, ¿ya? Pero también el pastor usaba una honda, ¿sí? Una honda, ¿ya? Y David también estaba equipado así cuando le tocó pastorear sus ovejas. Una honda que era una herramienta sencilla y efectiva que podía usarla contra los animales o contra los ladrones. La tenía siempre a su mano y también la usaba para dirigir a las ovejas, porque cuando cogía la honda, ponía una piedra y las ovejas estaban esparcidas, él lanzaba la piedra y al golpe de la piedra con la tierra, entonces las ovejitas sabían que tenían que reunirse nuevamente, ¿ya? Para que no vayan a extraviarse. Así entonces las que quedaban rezagadas, las que se distraían, nuevamente volvían al rebaño. Para eso servía también la honda, ¿sí? Y ahí está David describiendo eso, describiendo. ¿Por qué? Porque en este verso 4 vemos entonces el peligro, el valle de sombra de muerte, ¿ya? Pero ahí está su pastor. Y dice que la vara del pastor y el cayado del pastor, ¿qué dice? Me infundirán aliento, dice, ¿sí? Es decir, me llenarán de confianza. Lo que está diciendo David en este versículo es que él sabe que al lado de su pastor no le faltará aliento ni fortaleza en los momentos difíciles de su vida, aun si estos momentos está peligrando su vida al borde de la muerte, ¿sí? Que al lado de su pastor él está lleno de confianza, porque su pastor no solamente está a su lado, sino que está equipado también, ya con una vara y un cayado, ¿okay? Entonces él está dando las razones por qué él dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Porque nada le va a faltar, porque va a tener descanso, va a tener reposo. Nada le va a faltar porque vemos entonces que lo va a cuidar, va a guardar de él. Como dice el verso, entonces, si se pierde, el Señor lo guía nuevamente, lo trae a su camino y lo va a guiar nuevamente. No le va a faltar entonces quien lo vuelva al camino, al punto de origen, ¿ya? Y no le va a faltar entonces quien le indique cuál es el camino correcto por el cual debe caminar, ¿sí? No, nada le va a faltar, porque aún en los momentos difíciles, donde a veces no hay ser humano, no hay fuerza humana que nos pueda alentar, pero ahí está el gran pastor para alentarnos y para darnos fortaleza, para atravesar aún inclusive los valles de sombra de muerte. Amén. El verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está, ¿cómo dice? ¿Mi copa está? Ok, muy bien. En este verso 5, David presenta a Dios no solamente como la figura de pastor, escuche bien, porque muchas veces el Salmo 23 solamente lo hemos visto como la figura del pastor. Pero aquí David presenta a Dios como el anfitrión,
y como el abundante proveedor, ¿ya? Presenta a Dios como el anfitrión y como el abundante proveedor, ¿ok? David confía en Dios porque después de una larga jornada, ¿sí? Aquí los que son del campo entienden muy bien esto, ¿sí? Lo entienden mejor de los que somos de la ciudad. Porque no es fácil pastorear las ovejas y llevarlas a buscar esos lugares delicados, esas aguas tranquilas. Se camina mucho, se sube, se baja montañas, no sé, bueno, yo no he tenido esa experiencia, ¿no? Pero sí sé que aquí hay hermanos que conocen un poco de eso, ¿sí? Entonces, después de un largo caminar, después de llegar a esos lugares, después de alimentar, pastorear a las ovejas, después de enfrentar en el desierto al lobo, al oso, al león, entonces cuidar a las ovejas, de regreso a casa, David dice que allí lo espera un gran banquete. Un gran banquete. Aderezas mesa delante de mí, dice, ¿sí? Dios ha dispuesto un banquete para David delante de sus enemigos, dice, delante de sus enemigos, ¿sí? Como un excelente anfitrión, ¿sí? Un anfitrión es una persona que recibe en su casa, en su mansión, en su palacio, a uno o más invitados, compartiendo. ¿Qué comparte? ¿Qué comparte un anfitrión cuando recibe a sus invitados? Lo último, los residuos, lo peor, o comparte lo mejor. Comparte lo mejor, ¿verdad? ¿Cuántos son buenos anfitriones aquí? Muy bien, entonces. En nuestra experiencia de haber vivido en Ucrania, en Rusia, en la ex Unión Soviética, los rusos, los ucranianos eran excelentes anfitriones. En medio de sus necesidades, porque en ese tiempo el socialismo no tenía buenos productos para ofrecer, pero llegaban a veces containers del extranjero. Entonces ellos de sus ahorros compraban alguna conserva, alguna fruta, algún dulce, algo especial, ¿no? Una mantequilla, una mermelada, algo que no era cotidiano, ¿sí? Y eso lo guardaban, lo almacenaban, tenían sus almacenes, sea en el sótano o en alguna parte de su casa. Y cuando tenían un invitado, servían todos sus manjares ahí delante de la mesa. Por eso cuando nosotros nos decían, vamos a ir a visitar a una familia rusa o ucraniana, nosotros nos apuntábamos, éramos los primeros ahí porque sabíamos que íbamos a comer los mejores manjares, ¿ya? Eran excelentes anfitriones, no sé si hasta ahora lo seguirán siendo, pero esa es la experiencia que tenemos. Entonces un anfitrión, una persona que invita, ¿ya? Que comparte lo mejor, y que es responsable del cuidado de su invitado también, ¿ya? Es responsable, ¿sí? El anfitrión garantiza la protección de su invitado en contra de los enemigos. Así que aquí está Dios en la figura de anfitrión, que prepara un gran banquete para David, ¿sí? En presencia de los angustiadores, de los que eran enemigos de David, personas que le causaban dificultades y seguro le generaron más de un momento difícil en la vida de David, ¿sí? Dios invita a David al banquete que él ha preparado y lo hace delante de estos angustiadores. ¿Para qué? Para reconocer la dignidad de David públicamente ahí, ¿sí? Con este acto Dios manifiesta públicamente su amistad con David, su relación íntima con David, ¿sí? Y lo hace en presencia de estos angustiadores que por más fuertes que eran y por más planes que habían hecho y por más intentos de dañar a David, no podrían impedir que David disfrute del banquete que Dios le había preparado, ¿ya? No podían impedir eso, ¿ok? No podían impedir eso. Nosotros en este recorrido por la vida, como ovejas de nuestro gran pastor, tenemos esta mezcla de experiencias, momentos gratos, momentos de bendición, momentos de esa tranquilidad, de esa paz, ¿sí? Donde estamos en esas aguas de reposo, ¿sí? Donde no hay ninguna alteración. Pero en este caminar de la vida también tenemos momentos en los cuales nos angustiamos, en los cuales atravesamos valles de sombra de muerte, ¿sí? Pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará, ¿sí? Nada te faltará. Y cuando termine este recorrido agridulce aquí en esta tierra, temporalmente, el Señor en su casa, en su morada eterna, nos espera con un gran banquete, ¿sí? Ahí no puede entrar cualquiera, porque el anfitrión sabe a quiénes ha invitado. Él tiene una lista.
asegúrate de que tu nombre esté en la lista de los invitados, en el libro de la vida, ¿sí? Si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás en esa lista. Ahí está tu nombre, ¿sí? ¿Qué más hace el anfitrión con su invitado? Dice que lo unge su cabeza con aceite. No cualquier aceite. Acuérdense que el anfitrión da lo mejor, ¿sí? Un aceite perfumado, un aceite caro, ¿sí? Se usaba en los banquetes orientales como señal de hospitalidad. Si traemos a nuestra memoria los evangelios, hay una experiencia donde una mujer tiene un perfume, un aceite muy caro, ¿sí? Quizás su mayor riqueza, pero va a los pies de Jesús y derrama todo su perfume, ¿sí? Uno de los discípulos observa eso y dice, pero ¿cómo lo ha desperdiciado? Dice, ¿sí? ¿Por qué no mejor nos los hubiese dado? Lo hubiésemos vendido y tendríamos un gran tesoro, ¿no? Pero ella sabía que este aceite caro y perfumado era digno de derramarlo ante su Salvador que estaba ahí, ¿sí? Entonces, amados hermanos, es un reconocimiento, este ungir a una persona es un reconocimiento público que pone de manifiesto derramar este aceite perfumado, ¿sí? Y dice David después que en la casa de Dios, ¿sí? Allí dice que su copa está incompleta, está completa, nada más. Dice que está rebosando, dice, ¿sí? Mi copa está rebosando, dice. Esta es la figura de que no solamente él vea a Jehová como su pastor, sino que lo ve como su anfitrión y lo ve también como su abundante proveedor, ¿sí? Es la figura magnífica en alusión al anfitrión generoso, dadivoso, de una provisión abundante, y ese es Dios, ¿sí? Por eso él dice, mi copa está rebosando, y es un cuadro de gozo, de la vida abundante que se encuentra en esa relación íntima con Dios, ¿sí? Gracias entonces a ese Dios de abundante provisión. Es un Dios, un proveedor abundante, ¿sí? No limita a sus hijos, ¿sí? Sino que le da de su abundante provisión. Así que hasta aquí David sabe que no le faltará nada, aún en medio de sus angustiadores, porque ha sido invitado a la casa de Dios, quien es el anfitrión generoso, dadivoso, porque no solo le tiene preparado un banquete, sino que ha derramado su mejor perfume sobre la cabeza de David, su mejor aceite, ¿sí? Y Dios, como abundante proveedor, comparte todo lo suyo con David, a tal punto de que su copa está rebosando, ¿sí? A tal punto de que su copa está rebosando. Hasta aquí, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros? Si Jehová es tu pastor. Que si Jehová es tu pastor, entonces nada te faltará. Tú debes confiar plenamente en Dios, ¿sí? Que Él te hará descansar, te pastoreará, te confortará. Si te has extraviado, si te has salido del camino, Él, por amor a su nombre, te buscará y te encontrará y te traerá a sus sendas de justicia, ¿sí? Que a su lado no temerás mal alguno, ¿sí? Aunque pases por valles de sombra de muerte, ¿sí? Aún así tú enfrentes la muerte, ¿sí? Tu corazón debe estar confiado. Y vamos a ver por qué, el último versículo, el versículo 6, ¿sí? Y que después de una larga jornada por esta tierra, de momentos plácidos, agradables, de gozo, de momentos también preocupantes, peligrosos, ¿sí? Dios, como les dije, nos espera con un gran banquete en su palacio real, ¿sí? En su palacio real. Tercera razón, entonces hemos visto las dos razones, porque nada te faltará, porque en momentos difíciles Él estará a tu lado, y la tercera y última razón, y no porque sea la última, va a ser la menos importante, dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice, ¿sí? La tercera razón para que usted y yo confiemos en el Señor, ¿sí? Es porque Él estará siempre, siempre, siempre con usted, ¿sí? Esta palabra ciertamente, ciertamente, escuche bien, por favor, ponga atención a esta parte, ¿sí? Esta parte tercera es una parte que considero muy importante.
Muy importante. Ciertamente, dice. Esa certeza que tiene David. ¿A qué se debe la certeza de David? ¿A qué se debe la certeza de David? Un poquito les voy a mencionar. Primero que todo, a su experiencia personal. Su experiencia personal. Él fue el hijo de Isaí. Él fue el segundo rey de Israel. Él fue el menor de los 8 hermanos. Y por ser el menor, estaba a cargo de pastorear las ovejas de su padre. Y cuando él pastoreó las ovejas de su padre, lo hizo con fidelidad, con valor, a tal punto de dar muerte al oso y al león cuando atacaban su rebaño, ¿sí? Después, él tuvo una experiencia con un gigante, con Goliat, y lo venció. Y el rey Saúl, por este hecho, tuvo celos y se hizo enemigo de David. El rey Saúl intentó muchas veces darle muerte a David con su lanza real, ¿sí? Saúl era como aquel león, como aquel oso para David, ¿sí? La persecución de Saúl convirtió a David en un fugitivo. Se refugió en cuevas, huyó al desierto. Cansado David de huir de Saúl, se fue de las tierras de Judá y terminó en las tierras de filisteos, protegiendo a los filisteos 1 año y 4 meses. Luego llegó a ser rey de Judá y rey de Israel. Tuvo momentos de gloria, pero también tuvo momentos oscuros y tenebrosos en su vida. Pero en esos momentos, en esa mezcla de esos momentos, él tuvo la experiencia de que Jehová estuvo a su lado, ¿sí? Jehová estuvo a su lado. Esa es la razón, la primera razón por la que él dice ciertamente, ciertamente. La segunda razón probablemente se debe a su contexto familiar, a su experiencia familiar. ¿Cuál es esa experiencia familiar? Esa experiencia familiar, no vaya a la Biblia, no la busque, ponga atención nada más, ¿sí? Esa experiencia familiar de David la encontramos en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, en el capítulo 3, del versículo del 13 al 22, yo le voy a mencionar los textos, usted ponga atención, no se distraiga, ¿sí? Ahí encontramos que el padre de David es Isaí, su abuelo Obed, su tatarabuela Ruth, el abuelo de David, Obed, a su vez fue nieto de Noemí, ¿ya? Noemí era una pariente lejana de David, y cuando esta mujer quedó sola, sin esposo, sin hijos y sin quien la sustentara, Dios se mostró como su pastor y su proveedor. Dice el texto ahí en Ruth, después que ve ella la forma como Dios se muestra como su proveedor, ¿sí? Las amigas de ahí le dicen esto a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, Noemí, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos, ¿sí? Que 7 hijos. Palabras importantes: restaurador de tu alma, te sustentará en tu vejez, ¿ya? Noemí, una familiar antepasada de David, experimentó que cuando no tenía esperanza en quién la sustente en su vejez y quién restaure, quién le devuelva nuevamente el gozo, la esperanza a su alma, ¿sí? Dios no permitió que le faltara un pariente. Dios restauró el alma de Noemí. Dios le proveyó sustento para su vejez. Todo esto lo hizo Dios mediante el nacimiento de un nieto llamado Obed, quien a su vez, tiempo después, llegó a ser el abuelo del rey David. Entonces David dice ciertamente, porque tiene una experiencia personal, pero también dice ciertamente porque mira a su familia, ¿sí? Y ve que Dios ha obrado en su familia, ¿sí? David tiene testimonio de la persona de Dios como el Dios que no le hizo faltar nada a su pariente Noemí, como el Dios que le restauró su alma y que le aseguró una provisión para su vejez. La tercera razón que David tiene como una convicción y dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, se debe a que él mira a su nación, él mira a su pueblo, ¿sí? Aquel pueblo que fue liberado por Dios después de 430 años de esclavitud en Egipto. Dios lo llevó hacia la tierra prometida por medio de un desierto.
Y en todas esas experiencias allí, la Biblia narra y dice en el libro de Éxodo, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso está en Éxodo 13, del 21 al 22. Éxodo 15 al 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Sí? Y cuando Moisés está ya para despedirse y está dando su último discurso a su pueblo, ahí en Deuteronomio dice lo siguiente, a su pueblo, a sus compatriotas le dice, pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, le dice. Y nada te ha faltado. Entonces hay una experiencia a la cual David también recurre para decir ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Hay una experiencia que él la ve en su pueblo, ¿sí? ¿Cómo ha sido la relación de Dios con su pueblo? Como dice el Salmo 81, oh Jehová, pastor de Israel, ¿sí? Pastor de Israel. David tenía entonces un testimonio de que Dios era el pastor de su pueblo Israel, que estuvo delante de su pueblo en el desierto para guiarlos, nunca se apartó de delante de su pueblo, los condujo en su misericordia y los llevó con poder hasta Canaán, estuvo con su pueblo 40 años en el desierto donde faltaba de todo, pero porque era un desierto, pero su Dios no les hizo faltar nada, absolutamente nada para que vivieran, y aún les preservó su ropa y su calzado, ¿sí? Nada les faltó, ¿sí? Entonces ahí en el desierto el Señor no les hizo faltar nada a ellos, ¿sí? De repente pues querían las cebollas, los ajos, las delicias, ¿verdad? Pero el Señor les dio el maná que necesitaban. Así también Dios en esta vida nos va a dar lo que necesitamos. Si usted quiere buscar lujos, quiere buscar más cosas, bueno, no le aseguro que Dios le dé esas cosas, ¿sí? Si no está dentro de su propósito, no lo va a dar, ¿sí? ¿Okay? Estas tres cosas, el testimonio de David, cuando él mira a su familia, sus antepasados, a Noemí, y cuando él mira a su pueblo, él dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David tiene la certeza de que él no tiene que estar buscando el bien y la misericordia, sino que como resultado de que él ha confiado su vida en Jehová como su pastor, ¿sí? Y tiene una certeza de eso, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿sí? Todos los días de mi vida, ¿sí? No es voy a buscarlo, sino que gracias a que he depositado mi fe, mi confianza, he entregado mi vida, soy una oveja de su prado, entonces el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, ¿sí? Entonces, amados hermanos, personalmente yo me gozo en haber estado preparando este salmo, preparando y estudiando este salmo, ¿sí? No sé cuántos se gozan conmigo aquí en esta mañana, ¿sí? No sé cuántos están realmente con ese deseo de tener una convicción no intelectual, sino una convicción en el corazón, ¿sí? Que es muy diferente, ¿sí? Una convicción en el corazón, y eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios cuando atendemos y ponemos atención. La segunda parte de este verso 6, David tiene la certeza de que la comunión con Dios no es temporal, sino que es para siempre, ¿sí? El texto dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice, por largos días, ¿sí? La casa de Jehová se refiere al santuario, el tabernáculo, el lugar de comunión con Dios, ¿sí? De comunión con Dios. Y aquí hay un aspecto doctrinal, hay una verdad aquí, ¿sí? Acá hay un aspecto teológico en esta última parte, ¿sí? Porque está hablando del futuro, está hablando dice aquí, moraré por largos días, ¿sí? Por largos días, no dice por 80, 90 días. Entonces, ¿de qué está hablando? De la vida eterna, ¿sí? De la vida eterna, ¿sí? David ha mirado atrás, ha visto la fidelidad de Dios con su familia, con su pueblo, pero más allá de sus familiares,
Él nos está colocando aquí, guiado por el Espíritu Santo, la fidelidad de Dios, no solamente en base a la experiencia personal, no solamente en base a la experiencia familiar, no solamente en base a la experiencia de un grupo de personas, sino que aquí nos está poniendo en nuestra mente y frente a nosotros la fidelidad de Dios en base a sus pactos, ¿sí? En base a sus pactos, al pacto que tiene con Abraham, al pacto que ha hecho con David mismo, porque está hablando de la eternidad, ¿sí? Y el pacto que Dios hizo con David fue que Dios levantaría a uno de su linaje, de David, para afirmar su reino para siempre, quien tendrá un trono estable eternamente. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo, ¿sí? Por eso el Nuevo Testamento, cuando se abre, ¿sí? Y cuando encontramos, entonces ahí, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, que es cuando se cumplieron los tiempos, nació Jesús, dice Mateo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿sí? Hijo de David, hijo de Abraham. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿sí?, manifiesta su declaración en Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Así que no encontramos solamente a Dios en la figura como pastor en el Salmo 23, sino que también lo encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo encontramos también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él es un Dios eterno. Él es un Dios eterno, ¿sí? Y no solamente lo encontramos en los evangelios, sino que lo encontramos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 7, del 16 al 17, dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿sí? Entonces la convicción, la certeza que tiene David, no solamente se basa en su experiencia personal, familiar, nacional, no, sino que realmente se basa en el pacto que Dios ha hecho con él, ¿sí? En el pacto que ha hecho con Dios, que Dios ha hecho con él. Entonces nuestra certidumbre, la certidumbre de nuestra fe, no puede estar basada en nuestras experiencias, sino en la persona de Dios, sino en la palabra de Dios, y lo que Él ha prometido. El Cordero que está sentado en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida eterna, ¿sí? Para siempre, eternamente, para siempre, para siempre, para siempre, ¿sí? No tendrá fin esa comunión en ese tabernáculo, por decirlo así, con el Señor, ¿sí? La certeza de David es esa, hermanos. ¿Cuál es tu certeza? ¿En qué se basa la certeza de tu fe? ¿Sí? La certeza de David está arraigada y enraizada en un aspecto fundamental: el cumplimiento de los pactos de Dios en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Para terminar, mis amados hermanos, Dios, el Dios de David, del Salmo 23, es el mismo Dios de nosotros para hoy. Si Él es tu pastor, debes tener la plena convicción de que nada te faltará. Puedes confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él te suplirá todo lo que necesitas. No te faltará descanso ni reposo, porque Él estará a tu lado. No te faltará quien te restaure, quien te devuelva al punto de partida cuando te extravíes. No te faltará aliento ni fortaleza en momentos difíciles. Allí estará Jehová tu Dios, ¿sí? Dios como tu pastor te guiará por sendas de justicia, y aunque los senderos por donde Él te lleve de repente temporalmente un intervalo sean lugares de sombra, de muerte, pero Él asegura que estará ahí para darte la fortaleza y puedas atravesar ese umbral para la vida eterna. Entonces podemos responder: ¿existirá una persona a quien confiarle todas nuestras necesidades? ¿Habrá alguien en quien confiar y que no termine defraudándonos? Yo quedo más convencido de que sí. ¿Usted? Porque no existe otra persona aparte de Dios en quien usted pueda confiarle su presente y su futuro, ¿sí? Dios, como el pastor de su alma, estará a su lado, siempre, siempre. Así es que hoy póngale fin a esos sentimientos de incertidumbre, de soledad, de desilusión, o de estar confiando en una persona, o de estar confiando en un sistema. O de repente usted no tiene tranquilidad, no puede dormir, y entonces para su tranquilidad y su paz y poder dormir,
usted recurre a sedantes, a tranquilizantes, para calmar su ansiedad también, para calmar el pánico, la angustia. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana, personas que están presentes aquí, las que nos escuchan, que están en casa? Ninguna pastilla, por más comprobada que esté, por más autorizada que esté por la FDA, ninguna pastilla arregla los problemas de la vida. Ninguna pastilla conforta nuestra alma. Ninguna pastilla nos puede dar la confianza plena de dormir en paz, porque sabemos que el Señor está con nosotros. En lugar entonces de todas estas experiencias, sentimiento de soledad, desilusión, incertidumbre, poca fe, o recurrir a estos fármacos, ¿sí?, en su lugar, y en base a las razones que ha escuchado, dé un paso de cambio en su vida, confiando solo en Dios como su pastor, desde hoy y para siempre. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Y si en esta mañana hay alguien que quiere confiarle su vida a Dios como su pastor, ¿sí?, puede ser que muchos de ustedes vienen a la iglesia y asisten y escuchan, pero están bien cuando todo está en paz, pero cuando vienen momentos difíciles que alteran, de repente no tienes esa convicción. Entonces hoy haz una oración en base a estas 3 verdades para que aprendas a confiar plenamente en Dios. Amén. Y si alguien quiere hacer esa oración, puede ponerse de pie y puede con todo su ser y con todo su corazón decirle: Señor, hoy he entendido que tú eres mi pastor, mi anfitrión, mi gran proveedor, y que en tus manos estoy seguro, estoy segura, y que nada me faltará. Señor, te damos gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos por tu palabra, Señor mi Dios. Gracias por abrir cada vez más nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para que nosotros, como almas tan necesitadas de usted, podamos tener la certidumbre de acercarnos con toda confianza y tener, Señor, esa fe que tuvo David, esa convicción que tuvo David, de que usted era su pastor y que nada le faltará. Señor, muchas gracias, Padre amado, porque eres el buen pastor que nos lleva por lugares de delicados pastos, que si nos extraviamos, confortas nuestra alma, nos regresas nuevamente por amor a tu nombre a los caminos correctos. Y que si pasamos momentos de angustia, ahí estás tú, Señor, para infundirnos aliento. Y tener la convicción de que aún si atravesamos la experiencia de partir de este mundo, tú tienes un banquete para nosotros. Porque eres fiel a tus pactos. Porque eres fiel, Señor mi Dios, a tu palabra. Muchas gracias, Señor. Ayúdenos a vivir cada día con una plena convicción de que usted está a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.